Bienvenidos exiliados a un nuevo video en las tierras intermedias de Elden Ring. En el video de hoy les estaré mostrando una ruta optimizada con la cual vas a poder pasar de un guerrero inútil a todo un guerrero honorable sin la necesidad de pelear con ningún enemigo al comienzo de tu aventura. Así que si no te quieres perder todas las novedades de Elden Ring, te invito a que te suscribas activando la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún video. Sin olvidar dejar tu poderoso like, ya que eso nos ayuda en este canal. Sin más que agregar, comencemos con el video. Una vez que logramos salir al mundo abierto, nuestros primeros pasos tienen que ser los siguientes. Tenemos que dirigirnos hacia una iglesia que se encuentra al norte del mapa. Y aquí nosotros vamos a encontrar unas runas doradas, hay que tomarlas. Al fondo de esta iglesia encontraremos piedras forja, no olvides tomarlas porque son muy importantes más adelante en el video. Activamos la gracia y ahora nos vamos a dirigir más al norte. Vamos a seguir este camino en donde vamos a ver un soldado con una antorcha. Seguimos derecho hasta encontrar un monolito en donde nosotros vamos a poder encontrar el mapa de esta zona. Volteamos a la derecha y vamos a continuar por este camino hasta encontrar una gracia que vamos a ver nosotros a mano izquierda. Nosotros la vamos a activar. Después de activarla, nosotros tenemos que descansar en esta misma gracia para que se active una cinemática en la que nosotros vamos a poder divisar a este personaje. Ella va a ser capaz de darnos a nuestra montura y también nos va a ayudar a subir de nivel cada vez que tengamos las runas necesarias para hacerlo. Ahora nuestro siguiente camino va a ser el siguiente. Nosotros vamos a seguir nuestro camino derecho por este mismo rumbo hasta encontrar un puente. Ten bastante cuidado cuando llegues al puente porque hay un enemigo algo fuerte. Nosotros vamos a tomar esta piedra refuerzo y nos vamos a ir de ahí rápidamente. No te preocupes si te llegaran a matar, vas a aparecer en la gracia más cercana, que fue la última que activamos. Nosotros vamos a seguir este camino por el puente hasta divisar a dos gigantes jalando un carro. Vamos a irnos del lado izquierdo y vamos a ver una casa con un triángulo arriba. Vamos a seguir derecho por este camino hasta encontrar este cementerio. Aquí vamos a agarrar todas las runas doradas que encontremos. Yo te recomendaría que no utilices estas runas doradas porque si te llegan a matar las vas a perder todas. Así que mejor espérate a la parte del video en donde te pida utilizarlas. Ahora vamos nosotros a regresarnos a la última gracia que activamos y aquí es donde nosotros vamos a iniciar el siguiente paso de este recorrido. Vamos a seguir nuestro camino hacia el noroeste y vamos a encontrar esta puerta gigante. Vamos a cruzarla y tengan cuidado con el gigante que va a aparecer ahí. Corran por sus vidas. Siguiendo por el camino vamos a encontrar este árbol dorado en donde nos va a dar una semilla dorada, la tomamos. Seguimos derecho por este camino y vamos a tener cuidado con la manada de lobos que aparece en este camino. Llegando a la gracia la vamos a activar y descansamos en ella para poder ir a los viales y utilizar la semilla dorada para añadir un vial extra. Así de pasar de 4 vamos a pasar a 5 viales. Esto es muy importante, así que téngalo en cuenta. Nos dirigimos a la cabaña y vamos a ver un cadáver arriba de estos escalones. Subimos y tomamos la llave de espada. Entramos a la cabaña y hablamos con esta señorita cuyo nombre es muy extraño. Tenemos que hablar 3 veces con ella para que nos dé las cenizas de unas medusas. Salimos por la cabaña y nos vamos a dirigir por este camino rodeando la montaña hasta llegar a esta saliente. Nosotros vamos a subir por este camino y vamos a continuar todo derecho hasta encontrar un cementerio rodeado por medusas. Aquí nosotros vamos a encontrar unas piedras forja y las vamos a tomar. Ahora debemos regresarnos a la última gracia que activamos, que es la de la cabaña donde hablamos con la señorita extraña. Ahora los siguientes pasos son un poco más complicados, así que presten atención. Nos vamos a dirigir al sur, por detrás de la cabaña, y ahí vamos a encontrar a un señor sentado, un señor bastante extraño, sentado ahí sin nada, y aquí vamos a encontrar piedras forja. Ahora nos vamos a dirigir un poco hacia el norte y al este, ahí donde ven esa colinita. Por este camino que estoy pasando, nosotros vamos a tomar, ir a la derecha y seguir todo derecho, y aquí vamos a encontrar este cristal de fuerza que lo vamos a utilizar más adelante. Les voy a explicar para qué. Ahora nos vamos a dirigir al sur y ahí es donde vamos a encontrar otro cementerio y vamos a tomar todas las runas doradas que encontremos. Les recuerdo, no las utilicen, mejor espérense. Un poco más al sur, donde veamos una planicie con gigantes de estos, vamos a encontrar esta estatua. Vamos a pedirle ayuda a un gigante para que la rompa y vamos a tomar los stocks de piedra forja 1 y 2. Son muy importantes que las tomen. Ahora corre de ahí hacia el norte por este camino hasta encontrar este puente y activa
la gracia. Los siguientes pasos a seguir son un poquito más complicados, así que presten bastante atención. Vamos a seguir nuestro camino por el puente y vamos a tomar estas piedras forja que están aquí tiradas. Vamos a continuar y nos vamos a ir a mano derecha y vamos a seguir todo derecho. Aquí hay algunos lugares donde tenemos que saltar, así que no se preocupen, no están muy altos, así que láncense con confianza. Pero míralo muy bien, chicos, no se van a morir, porque si mueren van a regresar a la última gracia. Vamos a continuar por este camino hasta encontrar otro cementerio y vamos a tomar todas las runas doradas que encontremos. Una vez que tomemos todas las runas doradas, vamos a dirigirnos más hacia el norte, hacia el precipicio que estamos viendo en pantalla, ya que aquí vamos a encontrar unas tipo lápidas que sobresalen en el muro y vamos a nosotros descender por ellas hasta llegar a un sitio donde vamos a encontrar una manada de lobos peleando contra un oso gigante. No los pelees, simplemente dirígete a este punto, toma las piedras forja y corre de ahí porque te van a partir la madre. Vamos a continuar por este camino hasta encontrar esta iglesia que estamos viendo en pantalla. Nosotros vamos a hacer dos cosas importantes aquí. Vamos a ingresar a la iglesia y vamos a tomar la lágrima de cristal carmesí, el vial de médica milagrosa. Y de este lado vamos a tomar la lágrima sagrada. Ahora, vamos a activar la gracia y vamos a descansar y vamos a mejorar nuestros viales. Ahora nosotros vamos a tener 5 viales mejorados más 1. Esto nos va a otorgar mucho más vida de los que nos daba anteriormente. Ahora vamos a ir a mezcla de médica milagrosa y vamos a utilizar el cristal carmesí para colocarlo aquí y vamos a poner el cristal de fuerza y lo vamos a volver a colocar aquí. Lo que vamos a estar haciendo es una mezcla para poder nosotros tomarlo y lo que va a hacer es otorgarnos la mitad de vida y además darnos 10 puntos de fuerza en las estadísticas, chicos. Aquí lo estamos viendo y estamos comparando. Este vial especial puede ser recargado cada vez que tú descansas en la gracia, así que puede ser reutilizado, chicos, no temáis. Ahora nosotros nos vamos a regresar a este punto, chicos, así iniciando la última etapa de este viaje, en donde nosotros vamos a dirigirnos a un camino secreto en el cual podemos saltarnos al primer jefe de esta aventura. Vamos a continuar por este camino hasta llegar a este punto en donde nosotros vamos a ver el castillo a mano izquierda y el camino secreto se encuentra a la derecha, el cual vamos a tomar. Vamos a continuar por este camino hasta llegar a este puente donde está una señora bastante extraña. No la veas, puede robarte tu dinero. Es broma, no te roba tu dinero. Vamos a continuar este camino hacia el puente destruido y vamos a ir por este pasadizo secreto que está a mano derecha. Vamos a continuar todo derecho, evadiendo lobos, evadiendo algunos enemigos hasta llegar a esta gracia. Actívela, pero no vayan a descansar en ella aún. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos hacia la iglesia que estamos viendo al fondo. Así que nosotros vamos a ir allá. Vamos a ingresar a la iglesia. Vamos a tomar nosotros la lágrima sagrada. Y aquí nosotros también vamos a encontrar a este señor, el cual nos va a vender algunos hechizos. Si eres un astrólogo, 2 de estos ya los tienes de default, pero el tercero no. Ahora regresemos a la gracia y ahora sí descansemos, ya que va a aparecer nuevamente el personaje que nos dio el caballo y nos va a llevar hacia la mesa redonda. Nosotros nos acercamos a la mesa y vamos a utilizar la lágrima para mejorar nuestros viales a más 2, teniendo unos viales súper poderosísimos. Ahora nosotros vamos a explorar el lugar y vamos a hablar con el herrero. Vamos a gastarnos todas nuestras runas doradas hasta aproximadamente tener un poco más de 12.000 de estas. Vamos a hablar con el herrero y vamos a mejorar nuestra mejor arma a más 5. Así teniendo un arma moderadamente poderosa para poder enfrentar al primer jefazo de esta aventura. Después de mejorar tu arma, nosotros nos vamos a dirigir con estas señoras y vamos a hablar con ellas, ya que ella nos va a vender unos objetos que vamos a necesitar. Vamos a comprar este anillo de cifrado blanco, anillo de cifrado azul, vamos a comprar estas cenizas de lobo y vamos a comprar la campana de invocación. Ahora nosotros vamos a activar nuestro anillo de cifrado blanco, el cual nos va a ayudar en caso de que alguien nos invada. Va a invocar a un jugador de otro mundo para ayudarte a defenderte. También hemos comprado cenizas de lobo para poderlas invocar. Esta es una gran herramienta para magos, ya que ellos te van a ayudar a distraer al enemigo mientras tú lo estás atacando. Para invocarlo necesitamos tener activado el símbolo que vimos hace rato. Y hay un sinfín de cenizas de invocación, así que si quieres conocer algunas otras te invito a que veas el siguiente video. También aquí en la hermandad de la mesa redonda vamos a encontrar un instructor de encantamientos de magia de fe. Aquí hay magia de luz, magia de fuego, magia de electricidad, todo lo que requiera fe aquí lo vas a encontrar. Les recomiendo que vayan nuevamente con el herrero y hablen con él sobre Roderica.
Ustedes van a hablar con él, van a terminar de hablar y van a buscar a Roderica. Van a hablar con ella, le van a contar lo que dijo el herrero, va a pedir que les ayude para que ella sea su pupilo y van a ir con el herrero para convencerlo de que acepte a Roderica como su pupila. Van a volver a loguearse para poder encontrar a Roderica ahora como entrenadora de cenizas de lobo, o sea, de todos los espíritus que ustedes puedan invocar, aquí mismo pueden mejorarlos. Nosotros, para poder mejorar a nuestros espíritus que vamos a invocar, requerimos de una planta especial que vamos a encontrar en todas las catacumbas. Aquí en esta catacumba que estamos viendo al principio, nosotros vamos a encontrar la nivel 1. Vamos a ir luego entrando a mano derecha y acá abajito vamos a encontrar estas plantas cuyo nombre se me complica un poco, pero se llama Convallaria sepulcra grado 1. Lo dije bien, a huevo. Las siguientes están por aquí. Para poder nosotros cruzar por este camino necesitamos ir a esta gracia y en este punto que les estoy marcando vamos a nosotros encontrar estas lápidas pegadas al muro. Este es el camino secreto. Si ustedes no han derrotado a Gudrid, pueden tomar este camino y sin problema continuar con el juego. Vamos a seguir el camino que les estoy marcando con el cursor. Vamos a ir hacia arriba, vamos a bajar y nuevamente arriba para llegar a este sepulcro, a esta catacumba, a este calabozo. Nosotros vamos a bajar por el elevador y nuevamente vamos a subir para llegar a este punto. Es más fácil subiendo que bajando, pero ustedes, si son todos unos cracks, pueden tomarlo mientras baja. La planta grado 3 está en esta misma catacumba, pero está hasta el fondo. Hay que ingresar, hay que correr. Como eres nivel 1, corre por tu vida porque aquí te van a asesinar. Una vez que tengamos estas plantas, podemos regresar con Roderica y hablar con ella para mejorar nuestras cenizas a más 4, teniendo así un apoyo increíble. Y es así, chicos, como ustedes van a obtener en menos de unos 20 a 30 minutos un personaje nivel 1 sin necesidad de matar a nadie, con equipamiento perfecto para poder derrotar a Gudrid. Obviamente necesitas subir con el resto de runas un poquito de nivel, pero ahora estás mucho mejor equipado que hace 30 minutos. Tienes viales mejorados, tienes lobos mejorados, tienes un arma mejorada, tienes viales especiales que te dan fuerza y salud. ¿Qué más quieres? Si te gustó el video, te agradecería de corazón que nos dejaras un like y lo compartieras con todos tus amigos, y si no estás suscrito, que te suscribieras. Yo soy Heldamon, me despido con un fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo video de Elden Ring.